A veces, las personas que hemos perdido no se han ido. Solo están esperando a que alguien las encuentre. Y a veces se necesita un perro leal para recordarnos que la esperanza nunca muere del todo. Silas Kendrick tenía 61 años cuando su paseo matutino lo cambió todo. Vivía solo en su granja de Texas con su border collie Flint. Una mañana, Flint corrió hacia un cañón escondido y no dejaba de ladrar. Silas lo siguió y encontró algo que no podía creer. 4 mujeres estaban vivas en un valle hundido que nadie sabía que existía. Llevaban años desaparecidas. Todo el mundo pensaba que estaban muertas. Habían escapado de un complejo remoto, pero no podían salir del valle. ¿Cómo sobrevivieron todo ese tiempo? ¿Y qué pasará ahora que las han encontrado? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana en que Silas Kendrick encontró a esas 4 mujeres comenzó como cualquier otra mañana en los 3 años transcurridos desde la muerte de su esposa. Se despertó a las 5:30, preparó un café negro fuerte en la cafetera que llevaba 2 décadas en su cocina y llevó su taza al porche, mientras el cielo cambiaba de negro a morado oscuro y luego al naranja pálido del amanecer de Texas. La finca se extendía ante él con 40 acres de bosques de nogales secos y suelo rocoso que había pertenecido a su familia desde la época de su abuelo. Los árboles eran nudosos y estaban desgastados por el tiempo, con ramas que se alzaban como dedos artríticos, pero aún producían suficientes nueces cada otoño como para mantenerlo ocupado. El trabajo era bueno, mantenía sus manos ocupadas y su mente alejada de los lugares a los que el dolor le llevaba. Flint yacía a sus pies, un border collie blanco y negro, con ojos inteligentes y un hocico gris que combinaba con la barba canosa de Silas. El perro tenía 7 años y era un regalo de su hija del año anterior a la muerte de su esposa. En aquel entonces, él no quería otra responsabilidad. Ahora Flint era el único ser vivo con el que hablaba la mayoría de los días. Silas tomó un sorbo lento de café y dejó que la tranquilidad lo envolviera. Aquí, a 24 kilómetros de la ciudad más cercana, Brazos Bend, el silencio era absoluto, salvo por el ocasional grito de un halcón o el susurro del viento entre la hierba seca. Había crecido en Houston y había pasado 30 años trabajando en la construcción en ciudades de todo Texas. Pero después de que su esposa enfermara, se mudaron aquí, a la antigua casa de la familia de ella. Ella quería morir en un lugar tranquilo. Él respetó ese deseo y cuando ella falleció, se quedó porque marcharse le parecía como abandonarla de nuevo. Su teléfono descansaba sobre la mesa de madera a su lado, en silencio. Su hija, Rena, le llamaba todos los domingos por la noche sin falta. Ahora vivía en Houston, trabajaba como enfermera en el Memorial Hermann y se preocupaba constantemente por él. Lo notaba en su voz cada vez que hablaban. Las preguntas cuidadosamente casuales sobre si comía bien, si había ido a la ciudad recientemente, si se sentía solo. Se sentía solo, pero había aprendido a soportarlo como soportaba todo lo demás, en silencio y sin quejarse, como un hecho de su vida, en lugar de como un problema que había que resolver. A las 6:15 se calzó las botas, unas botas de trabajo de cuero gastadas con cordones nuevos que había puesto el mes pasado, y llamó a Flint. El perro se puso en pie al instante, moviendo la cola, listo para su paseo matutino. Tenían una rutina que consistía en recorrer los bosques de nogales a lo largo de la valla y luego volver hacia el lecho seco del arroyo que marcaba el límite occidental de su propiedad. Unos 3 kilómetros, más o menos, suficientes para estirar las piernas y comprobar si había algún daño de la noche anterior. La fotografía en el bolsillo de su camisa se le pegaba al pecho mientras caminaba. La llevaba consigo a todas partes. Era una foto de su esposa Ann tomada en su 20º aniversario. Ella reía en la foto, con la cabeza echada hacia atrás y la mano sobre su brazo. Ya no la miraba todos los días, pero saber que estaba allí le ayudaba de alguna manera. Caminaban en un cómodo silencio, con Flint adelantándose y luego volviendo, con el hocico pegado al suelo, atento a cada olor y sonido. Silas había trabajado en la construcción durante la mayor parte de su vida adulta, primero como obrero, luego como capataz, dirigiendo equipos en proyectos comerciales en todo el estado. Sabía leer planos, manejar personalidades difíciles y resolver problemas con recursos limitados. Esas habilidades no habían desaparecido solo porque se hubiera jubilado.
Simplemente habían encontrado nuevas aplicaciones en la reparación de vallas y sistemas de riego, y en las cientos de pequeñas tareas de mantenimiento que mantenían en funcionamiento una granja. El terreno se extendía suavemente, interrumpido ocasionalmente por barrancos poco profundos y grupos de árboles de Mesquite. Al norte podía ver la finca de Mercer, su vecino más cercano, a media milla de distancia. El viejo Hank Mercer criaba ganado y era bastante reservado, lo que a Silas le venía muy bien. Se saludaban con la mano cuando se cruzaban en la carretera del condado. Quizá se paraban a hablar del tiempo o del precio del ganado, pero ninguno de los dos era dado a las conversaciones largas. Al acercarse al límite occidental de la propiedad, Silas notó un cambio en el comportamiento de Flynn. El perro aguzó las orejas, tensó el cuerpo y echó a correr hacia un estrecho cañón al que Silas rara vez iba. Era una fea cicatriz en la tierra, cubierta de matorrales y chumberas, el tipo de lugar que no ofrecía nada más que serpientes de cascabel y torceduras de tobillo. «¡Flynn!», gritó Silas, pero el perro no se detuvo. Ahora podía oír ladridos agudos, insistentes, urgentes. No eran los ladridos juguetones que Flynn solía dar cuando veía una ardilla, sino algo más, algo que le erizó el vello de los brazos. Silas aceleró el paso, con las botas crujiendo sobre la hierba seca y las piedras sueltas. Sus rodillas protestaron, ya que se las había lastimado bastante a lo largo de los años, cargando madera y subiéndose a andamios, pero ignoró la molestia. Flint era un perro inteligente. Si algo lo tenía tan alterado, valía la pena investigar. El cañón apareció de repente, una estrecha grieta en la tierra de apenas 2 metros de ancho en su abertura, oculta por una espesa maraña de mosquitos y enebros. Silas había estado allí 1 o 2 veces a lo largo de los años, pero nunca había ido muy lejos. El terreno era inestable, las paredes escarpadas y no había ninguna razón para arriesgarse a romperse una pierna explorándolo. Flint se quedó en el borde, ladrando hacia las profundidades, con todo el cuerpo temblando de intensidad. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Silas, acercándose con cuidado al borde. El cañón era más profundo de lo que había pensado, tal vez 12 metros hasta un suelo estrecho, pero no era solo una simple grieta. Al asomarse pudo ver que se abría unos 6 metros más abajo en algo más ancho, una especie de valle oculto, disimulado desde arriba por la forma en que las paredes rocosas se curvaban hacia adentro. Y allí, en las sombras del fondo, algo se movió. Silas se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo primero que pensó fue que se trataba de un ciervo, o quizá una vaca perdida. Pero entonces las formas se convirtieron en algo completamente diferente. Personas, 4 de ellas de pie en la penumbra, mirándolo y saludándolo con la mano. Se le cortó la respiración. Podía distinguir que eran mujeres, incluso a esa distancia. Delgadas, harapientas, con la ropa colgando de ellas como trapos de espantapájaros. Una de ellas gritaba algo, pero las palabras no se oían con claridad. La mente de Silas se aceleró. Eso no era posible. No había nada allí. No había carreteras, ni senderos, ni motivo alguno para que alguien estuviera en esa grieta abandonada de la tierra. Y, sin embargo, allí estaban, tan reales como el suelo que pisaba. Se llevó las manos a la boca y gritó, «¿Estáis heridas?». La respuesta fue débil y desesperada. «Ayúdanos, por favor. Llevamos aquí mucho tiempo». Silas se quedó de pie al borde del cañón, tratando de asimilar lo que veían sus ojos. 4 mujeres vivas, atrapadas en un valle oculto que ni siquiera debería existir. «¿Cuánto tiempo?», gritó. La respuesta llegó entrecortada por el viento y la distancia. «Años, 3, quizá 4. Hemos perdido la cuenta». Su mano se dirigió automáticamente a su teléfono y lo sacó del bolsillo. Allí, la cobertura era irregular, pero tenía 2 barras. Suficiente. Marcó el 911, con los dedos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. 911. «¿Cuál es su emergencia?». «Me llamo Silas Kendrick. Estoy en mi propiedad, a unos 24 kilómetros al oeste de Brazos Bend, y he encontrado a 4 mujeres atrapadas en un cañón. Dicen que llevan allí años». Hubo una pausa. «Señor, ¿puede repetir eso?». Esta vez lo hizo más despacio, dando su dirección y las mejores indicaciones que pudo. El escepticismo de la operadora era evidente, pero tomó la información y prometió enviar unidades de inmediato. «Como mínimo, 45 minutos», le dijo. La ubicación era remota
y tendrían que coordinarse con el equipo de búsqueda y rescate. 45 minutos. Silas volvió a mirar a las mujeres. Se habían acercado a la pared justo debajo de él. Sus rostros miraban hacia arriba. Incluso desde esa distancia podía ver lo demacradas que estaban, lo lentos y cuidadosos que eran sus movimientos, como personas que habían aprendido a conservar cada gramo de energía. Tomó una decisión. Voy a buscar provisiones a mi camioneta, les dijo, agua y comida. Volveré en 10 minutos. No se muevan de aquí. Una de ellas, una mujer con el pelo largo y enmarañado que quizá alguna vez había sido rubio, se rió. Era un sonido a medio camino entre la risa de aquí y la desesperación. Silas corrió de vuelta hacia la casa, con Flint pisándole los talones. Su camioneta estaba aparcada cerca del granero, una vieja Ford F-Zero con 320,000 kilómetros a sus espaldas, pero con un motor que había mantenido meticulosamente. En la caja llevaba una caja de herramientas, una cuerda de emergencia, un botiquín de primeros auxilios, bengalas, cosas acumuladas durante décadas de vida rural y trabajo en la construcción. Cogió un rollo de cuerda de escalada que había utilizado años atrás para trabajar en tejados, una bolsa de lona y todas las botellas de agua que pudo encontrar. Añadió una caja de barritas de cereales que había detrás del asiento y una manta térmica. Sus manos se movían con eficiencia, pero su mente daba vueltas. 4 mujeres años. Las palabras no tenían sentido juntas. De vuelta en el cañón, ató un extremo de la cuerda a un robusto tronco de mosquite y bajó la bolsa con cuidado. Las mujeres la agarraron en cuanto llegó a ellas y él oyó llantos. No eran llantos de tristeza, sino el sonido de un alivio abrumador. «Gracias», una de ellas gritó. «Gracias, gracias». «¿Cómo se llaman?», preguntó Silas. La mujer rubia habló primero, con voz más fuerte ahora que había bebido agua. «Soy Bridget. Estas son Constance, Faye y Lana». Se memorizó los nombres. «Soy Silas. La ayuda está en camino». «¿Pueden decirme cómo llegaron allí?». Hubo una larga pausa. Entonces Bridget volvió a hablar, y su voz tenía un tono que hizo que a Silas se le encogiera el pecho. «Escapamos de un lugar, un complejo, a unos 50 kilómetros al norte de aquí. Corrimos y encontramos este valle. Pensamos que era seguro. Pensamos que podríamos escondernos aquí durante unos días y luego averiguar cómo llegar a un pueblo. Pero entonces hubo un desprendimiento de rocas que bloqueó la única forma que habíamos encontrado para bajar. Lo intentamos todo. Este Ford Dodge. Las paredes son demasiado lisas, demasiado altas. Llevamos años pidiendo ayuda. Pero nadie viene aquí hasta que Silas procesó lentamente esta información. Un complejo del que se escaparon. Las implicaciones eran oscuras y terribles. «El complejo», dijo con cautela. «¿Qué tipo de lugar era?». «Un mal lugar», dijo otra voz que llamó a Constance. «Quizás O.F.I., un hombre que se hacía llamar pastor. Decía que nos estaba salvando, pero nos tenía prisioneros». Antes de que Silas pudiera preguntar más, oyó acercarse unos vehículos. El departamento del sheriff había llegado antes de lo prometido. 2 camiones y una ambulancia aparecieron en el camino de tierra que conducía a su propiedad, levantando nubes de polvo. El sheriff Barnes salió primero, un hombre robusto de unos 50 años con los movimientos lentos y deliberados de alguien que había aprendido a no precipitarse a la hora de juzgar. Silas lo había visto varias veces en la tienda de piensos del pueblo. El señor Kendrick dijo que había encontrado a unas personas en un cañón. 4 mujeres allí abajo, señaló Silas. Barnes se acercó con cuidado al borde, miró hacia abajo y su expresión cambió por completo. Se dio la vuelta y empezó a dar órdenes. «Llama al equipo de búsqueda y rescate. Necesitamos equipo de escalada y paramédicos allí abajo. Muévete». La siguiente hora fue que un caos controlado. Llegaron más vehículos, bomberos, búsqueda y rescate. Finalmente, furgonetas de noticias que alguien debió haber avisado. Silas se mantuvo al margen mientras los profesionales se hacían cargo, instalando el equipo de seguridad y los aparejos adecuados. Observó cómo el primer rescatador descendía por el valle. Observó cómo le seguían los paramédicos. Observó cómo, una a una, las 4 mujeres eran subidas con arneses de rescate, parpadeando bajo la luz del sol, como personas que salen de una cueva. De cerca, estaban en peor estado. Sus ropas eran reparaciones improvisadas de lo que llevaban puesto cuando escaparon, sujetas con fibras vegetales y tiras de tela. Tenían la piel curtida y marcada con cicatrices, el pelo largo y enmarañado.
pero estaban vivas, y sus ojos reflejaban una inteligencia feroz que el sufrimiento no había extinguido. Bridget fue la primera en ser rescatada. Tenía unos 30 años, era muy delgada, con la piel quemada por el sol y las manos callosas y llenas de cicatrices. Cuando salió del borde del cañón, miró a su alrededor con desesperación hasta que vio a Silas. Caminó directamente hacia él, tambaleándose ligeramente, y le agarró la mano. «Nos has encontrado», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Después de todo este tiempo, nos has encontrado». Silas no sabía qué decir, solo asintió con la cabeza y le cogió la mano mientras los paramédicos intentaban llevarla a la ambulancia. Constance fue la siguiente en aparecer, luego Faye y después Lana. Todas lo miraban con la misma expresión, una mezcla de gratitud e incredulidad, como si no pudieran aceptar que aquello fuera real. Los paramédicos trabajaban rápidamente, comprobando los signos vitales, poniendo goteros, haciendo preguntas. El sheriff Barnes hablaba por la radio, con voz tensa, coordinándose con lo que parecían ser las autoridades federales. Se oían palabras como complejo de supervivientes y posible secuestro. Una periodista intentó acercarse a Silas con el micrófono extendido, pero él la rechazó con un gesto. No quería hablar. No quería que le apuntaran con las cámaras. Solo estaba paseando a su perro. Cuando las ambulancias se alejaron con las sirenas a todo volumen, el sheriff Barnes se acercó. «Vamos a necesitar una declaración completa suya, señor Kendrick, y tendremos que registrar ese valle, ver qué pruebas hay allí. Lo que sea necesario», dijo Silas. Barnes lo estudió. «Hoy ha hecho algo bueno. Esas mujeres tendrán que confirmar sus identidades, pero si llevan desaparecidas tanto tiempo, como dicen, hay familias que llevan años de luto». Silas asintió, sintiéndose de repente agotado. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándolo vacío y tembloroso. Condujo lentamente a casa, con Flint a su lado en la cabina. El collar de cuero gastado del perro era visible en su visión periférica, y Silas se inclinó para rascarle detrás de las orejas. «Buen chico», dijo en voz baja. «Buen chico». El teléfono empezó a sonar a las 6:00 de la mañana siguiente. Silas ignoró las 3 primeras llamadas, pero a la cuarta contestó por pura frustración. «Señor Kendrick, soy Jennifer Ortiz, de Channel 9 News. Nos encantaría conocer su opinión sobre el increíble rescate». Colgó sin decir nada. Al mediodía, había 7 furgonetas de noticias aparcadas a lo largo de la carretera comarcal cerca de su propiedad. Los periodistas habían conseguido de alguna manera su número de móvil, su teléfono fijo y, por lo que él sabía, probablemente también su número de la seguridad social. Querían entrevistas, querían que les contara el descubrimiento, querían convertirlo en una especie de héroe. Él no era un héroe, solo había seguido a su perro. Rena llamó a la Mila Maekshil con la voz tensa por la preocupación y la emoción. «Papá, te vi en las noticias. ¿Por qué no me llamaste?» «Solo ocurrió ayer», dijo él, llevando el teléfono al porche, donde Flint yacía en un trozo de sombra. «Te dejé un mensaje diciendo que habías encontrado a unas personas y que tenías que tratar con la policía. No mencionaste que se trataba de 4 mujeres desaparecidas que habían estado atrapadas durante años». «Papá, esto es noticia nacional». Podía oír el orgullo en su voz bajo la preocupación, y eso le incomodaba. «No es para tanto, Rena. No es eso, papá. Les has salvado la vida. Yo las encontré. Los paramédicos y el equipo de búsqueda y rescate les salvaron la vida». Ella se quedó callada un momento. «Mañana, viernes, voy a ir allí. Ya he pedido el día libre. No hace falta que hagas eso. Sé que no hace falta, pero quiero hacerlo. No te he visto en 2 meses, y al parecer estás viviendo acontecimientos importantes en tu vida sin decírmelo». A pesar de sí mismo, Silas sonrió. «Eres terca. He aprendido de la mejor. Llegaré sobre las 10 y bulto. No cocines nada. Traeré la comida». Después de colgar, se sentó en el porche e intentó volver a la normalidad. Pero la normalidad se había visto alterada de formas que apenas empezaba a comprender. Su vida tranquila, la cuidadosa rutina que había construido para gestionar su dolor y su soledad se habían resquebrajado como las paredes del cañón. Pensó en las 4 mujeres. Se preguntó si seguirían en el hospital, qué habrían descubierto los médicos, si se habían puesto en contacto con sus familias. El sheriff Barnes le había dicho que necesitarían declaraciones formales,
pero hasta el momento nadie había llamado para concertar nada. En lugar de darle vueltas al asunto, hizo lo que siempre hacía cuando su mente estaba inquieta. Trabajó. Había una sección de la valla en la frontera este que necesitaba reparación. Los postes se habían podrido tras años de exposición a la intemperie. Cargó su camioneta con postes y alambre nuevos y pasó la tarde cavando, colocando y tensando hasta que le dolieron los hombros y se le pelaron las manos. Flint se mantuvo cerca, más atento de lo habitual, como si sintiera que algo había cambiado en su mundo. Esa noche, Silas condujo hasta Brazos Bend para comprar suministros. El pueblo era pequeño, con una calle principal con una tienda de piensos, un restaurante, una gasolinera y poco más. Llevaba 3 años viniendo aquí, y la mayoría de la gente lo conocía de vista, pero lo dejaban en paz. Era el viudo tranquilo que se mantenía al margen, y eso le parecía bien a todo el mundo. Esa noche fue diferente. Apenas había entrado en la tienda de piensos y suministros de Harmon cuando Carl Harmon salió de detrás del mostrador, con la mano extendida y una amplia sonrisa. Silas, te vi en las noticias, amigo. Lo que hiciste allí fue increíble. Silas le estrechó la mano a regañadientes. Solo estaba paseando. Aún así, 4 mujeres. Llevaban años allí. Carl negó con la cabeza. Da que pensar, ¿verdad? Todas las cosas por las que pasamos cada día. Y Silas sintió el peso de su atención. Murmuró algo evasivo. Cogió los suministros que necesitaba. Comida para perros, café, pilas, y salió tan rápido como pudo. Pero lo mismo ocurrió en la gasolinera y en la cafetería donde a veces desayunaba. La gente quería hablar, quería escuchar la historia de primera mano, quería decirle lo bien que había hecho. Condujo a casa sintiéndose más agotado que después de un día entero de trabajo en la valla. El viernes por la mañana, Rena llegó exactamente a las 10 ULS. Su Honda Civic levantaba polvo en el largo camino de entrada. Salió con bolsas de la compra y un recipiente que olía como sus famosas enchiladas de pollo y lo abrazó antes de que pudiera protestar. «Pareces cansado», dijo, estudiando su rostro. «Estoy cansado. ¿El periodista sigue molestándote?» «Están acampados en la carretera. He dejado de contestar al teléfono». Dejó la comida en la encimera de la cocina y echó un vistazo a la casa. Estaba limpia. Él la mantenía limpia, pero escasa. Los muebles eran viejos y la decoración mínima. La única fotografía que había era una de la graduación universitaria de Rena. Había guardado todas las demás cosas de Anne porque le resultaba demasiado duro verlas todos los días. «¿Cómo lo llevas realmente con todo esto?», preguntó Rena, sirviéndose café de la cafetera que él había preparado esa mañana. Silas se sentó a la mesa de la cocina, con Flint acomodándose a sus pies. «No lo sé. Todavía no me parece real. Salvaste la vida de 4 personas, papá. Eso es real. Yo los encontré. Hay una diferencia». Rena se sentó frente a él, con sus ojos de enfermera evaluándolo de la misma manera en que probablemente evaluaba a sus pacientes. «Llevas 3 años solo aquí. Pasas días sin hablar con nadie más que con Flint. Y ahora, de repente, eres el centro de esta gran historia y la gente quiere cosas de ti. Debe de ser abrumador». Él asintió lentamente. Ella lo entendía. Siempre lo había entendido mejor que nadie, excepto Anne. «Las mujeres», dijo él, «Bridget y las demás. ¿Has sabido algo de ellas? Lo he comprobado con algunas personas del hospital. Están estables, desnutridas, deshidratadas, con algunas lesiones antiguas que no han cicatrizado bien, pero físicamente se recuperarán. Lo psicológico llevará más tiempo. Dijeron que escaparon de un complejo, una especie de grupo de supervivientes». La expresión de Rena se ensombreció. «Lo vi en las noticias. Ahora está involucrado el FBI. Están tratando de localizar a quien quiera que dirigiera ese lugar». Silas pensó en la voz de Bridget cuando ella llamó desde el valle, la forma en que dijo «un mal lugar», el miedo que se percibía incluso a través de la gratitud. «Quiero verlas», dijo de repente. «Las mujeres, asegurarme de que están bien. Los hospitales son cautelosos con las visitas. Solo a los familiares, en su mayoría. Hay mucha presión por parte de los medios. ¿Podrías averiguar si estarían dispuestas a verme?» «Solo unos minutos». Rena se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. «Veré qué puedo hacer». Pasaron la tarde juntos y, durante unas horas, todo pareció casi normal. Almorzar en el porche, pasear por los bosques de nogales, hablar de su trabajo
y de la casa que estaba ahorrando para comprar. Ella no le presionó para que hablara más sobre el rescate, y él se lo agradeció. Pero cuando ella se marchó esa noche, el silencio volvió a apoderarse de él, más pesado que antes. Silas se sentó en el porche mientras se ponía el sol, con el pedernal a su lado, y sacó la fotografía de Anne. La miró durante mucho tiempo, fijándose en su rostro sonriente, y se preguntó qué habría pensado ella de todo aquello. Ella siempre había sido la valiente, la que se acercaba a las personas que se involucraban. Él se había contentado con trabajar discretamente en segundo plano. Ahora, ese segundo plano había desaparecido y no sabía qué vendría después. 3 días después del rescate, Rena llamó con noticias. Las mujeres habían pedido verlo. Bridget lo había solicitado específicamente y los administradores del hospital, en consulta con el FBI, habían acordado permitir una breve visita. Silas condujo hasta el centro médico del condado de Brazos el martes por la mañana, tomando carreteras secundarias para evitar a los equipos de noticias que todavía merodeaban ocasionalmente cerca de su propiedad. El hospital era un edificio moderno a las afueras de la ciudad, de 3 pisos de ladrillo y cristal, que daba servicio a 4 condados circundantes. Rena se reunió con él en el vestíbulo. Había dispuesto a estar allí en su día libre, sabiendo que él necesitaría a alguien que le guiara por la burocracia y la seguridad que ahora rodeaba a las 4 mujeres. «Están en la tercera planta», dijo, guiándolo hacia los ascensores. «En el ala privada. Hay un agente del FBI apostado fuera, así que no se sorprenda». No se sorprendió. Cuando llegaron a la tercera planta, un joven vestido con un traje oscuro comprobó la identificación de Silas en una lista y luego les indicó con un gesto que pasaran. La habitación era grande, claramente pensada para un solo paciente, pero ahora albergaba a las 4 mujeres. Querían permanecer juntas, explicó Rena. Después de años de sobrevivir juntas, la separación les parecía incorrecta. Bridget estaba sentada en la cama más cercana a la ventana. Le habían lavado y cortado el pelo, y llevaba una bata de hospital limpia. Seguía estando delgada, como todas ellas, pero ahora tenía color en la cara y los ojos claros. «Señor Kendrick», dijo, y su voz era más fuerte que en el cañón. «Ha venido, llámeme Silas». Se quedó de pie, incómodo, junto a la puerta, consciente de que las otras 3 mujeres lo observaban. «Quería asegurarme de que todas estaban bien. Gracias a usted, estamos vivas», dijo Constance desde la segunda cama. Era mayor que Bridget, quizá rondaba los 45 años. Tenía el pelo castaño con mechas grises y las manos en constante movimiento, como si no pudiera creer que se le permitiera tocar cosas libremente. Fa, en la tercera cama, asintió con la cabeza. Era la más cercana a la edad de Silas, con un rostro curtido que sugería que había tenido una vida difícil incluso antes de llegar al complejo. «Pensábamos que íbamos a morir en ese valle. Todos los días pensábamos que tal vez ese sería el día en que alguien vendría. Pero después del primer año, dejamos de creerlo». La más joven, Lana, no habló. Solo observaba a Silas con sus grandes ojos oscuros, que reflejaban un trauma que él no podía ni siquiera imaginar. «¿Cómo sobrevivisteis?», preguntó Silas. «4 años sin suministros, sin ayuda». 3 años y 8 meses, corrigió Bridget. «Contamos lo mejor que pudimos y sobrevivimos porque no teníamos otra opción». Había agua de lluvia. El valle tenía un punto de recogida natural en las rocas, plantas silvestres, algunas comestibles, pequeños animales que podíamos atrapar. No era mucho, pero era suficiente para mantenernos con vida. Señaló un objeto de madera que había sobre la mesa junto a su cama. La tosca cruz de la que había oído hablar en el informe del FBI. La hicimos en el segundo año. La marcamos con la fecha que creíamos que era. Rezábamos sobre ella cada mañana, pidiendo que alguien nos encontrara. Algunos días era lo único que nos mantenía vivos. Silas se acercó para examinar la cruz. Estaba muy bien hecha, dadas las circunstancias. Tallada en un trozo de cedro y unida con fibras de hierba tejidas. «El FBI dijo que escapasteis de un complejo», dijo con cautela. Me hicieron preguntas al respecto, pero no sabía qué decirles. Las mujeres intercambiaron miradas. Finalmente, Bridget habló. Se llamaba Shepherd Kine. Así nos obligaba a llamarle Shepherd. Dirigía un lugar llamado el Pacto de la Nueva Tierra, a unos 50 kilómetros al norte de donde nos encontraste. Empezó como una iglesia, o al menos así es como él lo presentaba, un lugar para gente perdida, que necesitaba una comunidad y un propósito.
Era bueno encontrando a personas vulnerables, añadió Constance con amargura. Yo acababa de perder a mi marido. Ethel se estaba recuperando de una adicción. Lana había superado la edad para estar en acogida y no tenía a dónde ir. Y yo, Bridget, había dejado un matrimonio abusivo, terminó Bridget. Tenía 2 trabajos y dormía en mi coche entre turnos. Cuando unas personas amables se me acercaron en una cafetería para ofrecerme un lugar seguro donde quedarme y una comunidad que me apoyaría, me pareció un milagro. Era una trampa, dijo Faye con rotundidad. Silas acercó una silla, intuyendo que era una historia que debían contar. Rena se quedó de pie en silencio cerca de la puerta, observando pero sin interferir. Al principio todo iba bien, continuó Bridget. Teníamos trabajo que hacer, pero nos parecía significativo. Cultivábamos alimentos, manteníamos los edificios, estudiábamos las escrituras. King era carismático, persuasivo. Te hacía sentir que formabas parte de algo importante, algo elegido. Pero luego empezaron las reglas, dijo Constance lentamente. Al principio no podíamos contactar con nuestras familias. Él decía que intentarían alejarnos de nuestro propósito. No podíamos salir del recinto sin permiso. Teníamos que asistir a sus enseñanzas todos los días, a veces 2 veces al día. Hablaba durante horas sobre lo corrupto que era el mundo, sobre cómo nosotros éramos los pocos elegidos que entendíamos la verdad. Nos quitó los teléfonos, la identificación, el dinero. Faye dijo que ya no necesitábamos esas cosas, que el recinto nos proporcionaría todo. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya estábamos atrapados. Había guardias, vallas altas y amables. Tenía una forma de hacerte dudar de ti mismo, de hacerte pensar que si querías marcharte, eso significaba que eras débil, que estabas traicionando a todos. Lana habló por primera vez, con una voz apenas superior a un susurro. Él dijo, nuestras familias ya no nos querían. Estaban aliviadas de que nos hubiéramos ido. Silas sintió como la ira se acumulaba. En la salida para comprar provisiones, dijo Bridget. Una vez al mes, a algunos de nosotros se nos permitía ir a la ciudad a comprar provisiones. Siempre supervisados, siempre vigilados. Pero hace 4 años, hizo una pausa, calculando. Hace 4 años hubo confusión. Uno de los otros miembros tuvo una emergencia médica. El guardia que se suponía que debía vigilarnos fue llamado para ayudar. Vimos nuestra oportunidad y corrimos. Tuvimos unos 20 minutos antes de que se dieran cuenta de que nos habíamos ido. Constance dijo que corrimos hacia el desierto. Sin plan, sin provisiones, solo corrimos. Podíamos oírlos buscar, oír los vehículos. Así que seguimos adentrándonos en el campo. Encontramos el valle por casualidad, dijo Faye. Pensamos en escondernos allí durante un día o 2, y luego averiguar cómo llegar a una carretera y pedir ayuda. Pero esa noche hubo una tormenta. Rayos, truenos, lluvia intensa y las rocas simplemente cayeron y bloquearon la única vía que habíamos encontrado para subir al valle. Lo intentamos todo, dijo Bridget, y su voz se quebró ligeramente. Intentamos mover las rocas, pero eran demasiado grandes. Intentamos escalar las paredes, pero eran demasiado lisas, demasiado altas. Gritamos hasta que se nos agotó la voz, y entonces solo nos quedó pensar en cómo sobrevivir, porque quizá alguien vendría a rescatarnos. Quizá. La habitación estaba en silencio. Silas podía oír el pitido de los monitores, el sonido lejano de los anuncios del hospital, el susurro de su propia respiración. «Os quedasteis juntos», dijo finalmente. «Tuvimos que hacerlo», respondió Constance con sencillez. «Si hubiéramos estado solos, cualquiera de nosotros habría muerto en el primer mes. Juntos podíamos repartir las tareas. Uno recogía agua, otro buscaba comida, otro cuidaba el fuego y otro vigilaba en busca de señales de ayuda. Nos mantuvimos cuerdos y humanos los unos a los otros». Silas salió del hospital con más preguntas que respuestas. Rena lo acompañó hasta su camioneta, con el rostro preocupado. «Ese hombre es amable», dijo. «El FBI lo está buscando, ¿verdad?» «Supongo que sí», respondió Silas, abriendo la puerta. El sheriff Barnes dijo que estaban investigando. «Papá, ten cuidado. Si descubre que fuiste tú quien los encontró, solo soy un hombre que paseaba a su perro. Para él no soy nadie». Pero, incluso mientras lo decía, no estaba seguro de creerlo. De vuelta a casa, Silas intentó retomar su rutina, pero le costaba concentrarse. No dejaba de pensar en lo que le había contado Bridget,
en los años que habían pasado en ese valle, en el hombre que los había encarcelado en primer lugar. Esa noche hizo algo que rara vez hacía. Abrió su ordenador portátil y empezó a buscar. La conexión a Internet era lenta allí, ya que funcionaba con una antena parabólica, pero funcionaba lo suficientemente bien. Escribió Shepherd Kind of Covenant of the New Earth en el motor de búsqueda. Los resultados fueron escasos, pero inquietantes. Artículos de prensa de 2019 y 2020 sobre casos de personas desaparecidas. 4 mujeres que desaparecieron sin dejar rastro, todas relacionadas con la misma pequeña iglesia a las afueras de Brazos Bend. Familias desesperadas por encontrar respuestas. Investigaciones policiales que no llevaron a ninguna parte porque el complejo había sido abandonado cuando las autoridades obtuvieron una orden de registro. Había fotografías de las mujeres de antes de Bridget sonriendo en un picnic de la empresa con su difunto marido Face y una foto policial de este último tomada años antes por un delito relacionado con drogas. La foto de Lana en el hogar de acogida, con ojos atormentados incluso entonces. Y había una fotografía del propio Shepherd Kind tomada de algún material promocional del Covenant. En la foto era más joven, quizá de unos 40 años, con rasgos afilados y ojos intensos. Llevaba ropa sencilla y un medallón de plata alrededor del cuello. La leyenda lo identificaba como líder espiritual y fundador. Silas estudió el rostro durante mucho tiempo, grabándolo en su memoria. A la mañana siguiente, el sheriff Barnes llamó. Señor Kendrick, necesito que venga a la comisaría. El FBI quiere interrogarle formalmente sobre el rescate y cualquier cosa que las mujeres le hayan contado. La oficina del sheriff de Brazos Bend era un pequeño edificio junto al juzgado con 3 ayudantes y una secretaria que llevaba trabajando allí desde antes de que Silas naciera. Los agentes del FBI llamaron la atención nada más entrar. Demasiado pulcros, demasiado serios, con trajes demasiado caros para un pequeño pueblo de Texas. La agente Howell era una mujer de unos 40 años con el pelo canoso, peinado hacia atrás con severidad. El agente Park era más joven, de origen coreano, con el físico de alguien que pasaba mucho tiempo en el gimnasio. Llevaron a Silas a una sala de interrogatorios y pasaron 2 horas haciéndole preguntas detalladas sobre el rescate, la ubicación del valle y todo lo que las mujeres le habían dicho. Hemos confirmado la identidad de las 4 mujeres, dijo Howell. Coinciden con los casos de personas desaparecidas entre 2019 y 2021. Se ha informado a sus familias que están haciendo los preparativos para verlas. ¿Y Keene?, preguntó Silas. Los agentes intercambiaron una mirada. ¿Qué pasa con él?, dijo Park con cautela. ¿Está detenido? ¿Lo están buscando? No podemos hablar de una investigación en curso, dijo Howell. Pero puedo decirle que nos tomamos estos casos muy en serio. El complejo fue abandonado hace años, pero estamos siguiendo todas las pistas. No era una respuesta, y Silas lo sabía. Señor Kendrick, continuó Howell, ¿ha notado algo inusual en su propiedad? Vehículos desconocidos, personas que no reconoce, cualquier cosa fuera de lo normal. Un escalofrío le recorrió la espalda. No. ¿Debería preocuparme? Solo por ser minucioso. Los hombres como Keene, cuando pierden el control sobre las personas que consideran su propiedad, a veces intentan reafirmar ese control. Es poco probable que se acerque a usted directamente, pero queremos que esté atento y alerta. Le dieron una tarjeta con números de emergencia y le dijeron que llamara inmediatamente si veía algo sospechoso. Luego le agradecieron su tiempo y le dejaron marchar. Silas condujo lentamente hasta su casa pensando en la palabra propiedad. Así era como Kane veía a esas mujeres, no como personas, sino como posesiones, y ahora se las habían quitado. Durante la semana siguiente, la vida intentó volver a algo parecido a la normalidad. Las furgonetas de los medios de comunicación se marcharon finalmente, pasando a otras noticias. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Silas trabajó en su tierra, paseó con Flynn y evitó la ciudad excepto cuando era necesario. Pero algo había cambiado en él. El aislamiento que antes le había parecido una protección, ahora le hacía sentir vulnerable. Se encontró revisando el perímetro de su propiedad con más frecuencia, fijándose en cosas que antes había ignorado. Huellas de neumáticos en la carretera comarcal, el ruido de los vehículos que pasaban por la noche, sombras que podían estar ahí o no. Empezó a tener más a mano el revólver de servicio de su padre. Era un 38 especial, bien cuidado pero que rara vez se había disparado,
guardado en una caja cerrada con llave en su dormitorio. Ahora lo había trasladado al cajón de la cocina, cargado y al alcance de la mano, como Rena observó durante su siguiente visita. Papá, ¿qué pasa? Nada, solo estoy siendo precavido. Se trata de lo que dijo el FBI, ¿no? ¿Es por Kaini? No respondió, lo cual era respuesta suficiente. Quizá deberías venir a quedarte conmigo un tiempo, sugirió ella. Solo hasta que lo atrapen. Esta es mi casa, Rena. No voy a irme. Estás siendo terco. Estoy siendo práctico. Huir no resolverá nada. Ella se marchó frustrada, pero él no podía explicarle lo que apenas él mismo entendía, que marcharse le parecía el primer paso hacia perderlo todo. Ya había perdido a Anne. Ya había perdido la vida que habían construido juntos. Esta tierra, esta granja, era todo lo que le quedaba que le parecía sólido y real. 2 semanas después del rescate, Bridget lo llamó. La habían dado de alta del hospital y se estaba quedando con su hermana en Austin mientras se recuperaba y trabajaba con terapeutas. Quería darte las gracias de nuevo, dijo educadamente. Sin tubos, monitores ni agentes del FBI escuchando, no tienes que darme las gracias. Sí, tengo que hacerlo. Nos devolviste la vida, Silas. A todos nosotros. Estábamos listos para morir en ese valle. Hubo una pausa y luego su voz cambió. Se volvió más seria. Tengo que contarte algo. El FBI no quiere que hablemos de ello, pero tú mereces saberlo. ¿Quién sigue ahí fuera? Han encontrado pruebas de que ha creado otro grupo en algún lugar de Nuevo México o Arizona. Está utilizando un nombre diferente, pero es él. Silas apretó con fuerza la P de hueso. ¿Sabe él, aclara la garganta, lo del rescate? ¿Lo mío? No lo sé, pero el FBI cree que ha estado siguiendo la cobertura de las noticias. Silas, si te ve como la persona que nos quitó de su lado, los hombres como él no lo dejan pasar. No perdonan, castigan. Puedo cuidar de mí mismo. Sé que puedes, pero prométeme que tendrás cuidado. Por favor. Después de colgar, Silas se quedó en el porche mirando el terreno vacío. El bosque de peones se extendía en todas direcciones, tranquilo y silencioso. Pero ahora parecía frágil, como algo que podía romperse en cualquier momento. Flint se apretó contra su pierna, sintiendo su inquietud. No pasa nada, chico, dijo Silas, agachándose para rascar las orejas del perro, pero no estaba seguro de que fuera así. La nota apareció un martes por la mañana, 3 semanas después del rescate. Silas la encontró metida bajo el limpiaparabrisas de su camioneta cuando salió para ir al pueblo. Papel blanco doblada una vez, con su nombre escrito en el exterior con una letra cuidadosa y elegante. Miró a su alrededor instintivamente. La mañana era tranquila, el terreno estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. No había vehículos en la carretera comarcal, ni movimiento en la distancia, solo el viento y el susurro de la hierba seca. Desdobló el papel con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Señor Kendrick, ha interferido en asuntos que escapan a su comprensión. Los perdidos han sido encontrados, pero pertenecen a un propósito mayor. Lo que usted llama rescate, yo lo llamo robo. Lo que usted llama libertad, yo lo llamo abandono del deber sagrado. No espero que comprenda el trabajo que hago, pero espero que lo respete. Devuelva lo que se llevó y no habrá consecuencias. Si se niega, aprenderá que algunos pastores defienden a su rebaño con algo más que palabras. Tienes hasta el domingo. ¿Ese qué? Silas lo leyó 2 veces y acto seguido sacó su teléfono y llamó al número del FBI que le había dado el agente Howell. Ella respondió al segundo tono. Señor Kendrick, ha dejado una nota en mi camioneta. Kinney, quiere que devuelva a las mujeres antes del domingo. No la toques más. Enviaremos a alguien inmediatamente. ¿La nota sigue ahí? La tengo en la mano. Déjala en un lugar seguro y aléjate. No toques tu camioneta. No toques nada más. Tenemos que procesarla para buscar huellas y ADN. En menos de 1 hora, su propiedad estaba llena de agentes federales. Fotografiaron la nota, la guardaron como prueba, tomaron muestras de polvo de su camioneta en busca de Prince y registraron el perímetro en busca de cualquier indicio de cómo Kane o su gente se habían acercado sin ser vistos. El agente Park lo entrevistó mientras continuaba el registro. ¿Vio a alguien o escuchó algo inusual anoche? Nada. Últimamente duermo poco, y Flint habría ladrado si alguien se hubiera acercado a la casa, lo que significa que quien dejó esto fue cuidadoso, profesional. Sabían cómo moverse sin ser detectados.
Howell se unió a ellos en el porche, con expresión sombría. Lo pondremos bajo protección, señor Kendrick. Vigilancia las 24 horas, al menos hasta que localicemos a Keene. No lo necesito, no es una petición. Ha hecho una amenaza directa, sabe dónde vive, y si sigue su patrón, no está haciendo promesas en vano. ¿Qué patrón? Ella dudó, pero luego pareció decidir que él merecía saber la verdad. Llevamos 6 años siguiéndoles la pista. El Pacto de la Nueva Tierra era solo su última operación. Antes de eso, hubo otros 2 grupos, ambos en diferentes estados. Ambos terminaron cuando la gente intentó marcharse o cuando las autoridades se acercaron demasiado. En un caso, una trabajadora social que había estado investigando las denuncias desapareció. Su cuerpo fue encontrado 3 meses después en un barranco. Nunca pudimos demostrar que Keene fuera el responsable, pero las pruebas circunstanciales eran contundentes. Silas sintió el peso de esa información sobre él. Estás diciendo que ha matado antes. Estoy diciendo que es peligroso y que considera los desafíos a su autoridad como amenazas existenciales. No solo encontraste a 4 mujeres, señor Kendrick. Lo humillaste públicamente. Demostraste que no es infalible, que no es todopoderoso. Los hombres como él no pueden tolerar eso. Llegó un ayudante del sheriff y se colocó al final del camino de entrada de Silas. Otro agente patrullaría el perímetro por la noche. Instalan cámaras de seguridad en puntos clave alrededor de la propiedad y le dan a Silas un botón de pánico que activaría una respuesta inmediata. Su tranquila vida se ha convertido en un campamento armado. Rena llega esa noche ignorando sus protestas. Me quedaré hasta que esto termine. Y antes de que discutas, recuerda que soy una mujer de 34 años que toma sus propias decisiones. Ella ha heredado su terquedad, junto con su cabello oscuro y su talento para arreglar cosas. Él sabía que era mejor no discutir con ella cuando se había decidido. Se sentaron en el porche después del anochecer, con una piedra de sílex entre ellos, viendo cómo el coche patrulla de los agentes daba lentas vueltas alrededor de la propiedad. «Háblame de mamá», dijo Rena de repente. Silas la miró sorprendido. No hablaban a menudo de Anne. La herida aún estaba demasiado reciente para él, incluso después de 3 años. «¿Qué quieres saber? ¿Cómo os conocisteis? Nunca me has contado toda la historia». Se quedó callado un momento y buscó en el bolsillo de su camisa la fotografía que siempre llevaba consigo. A la tenue luz del porche, el rostro de Anne apenas se veía, pero él había memorizado cada detalle hacía mucho tiempo. «Yo trabajaba en la construcción en Houston. Ella era profesora en la escuela primaria cercana a la obra. Nos veíamos en la cafetería durante su pausa para comer. Yo pasaba por allí antes del turno de tarde. Un día ella estaba leyendo un libro sobre la historia de Texas y yo hice algún comentario al respecto. Empezamos a hablar. Eso fue todo. Eso fue todo». Rena sonrió. «Vamos, tiene que haber algo más». Era inteligente, divertida, no aguantaba tonterías de nadie, ni siquiera de mí. Cuando enfermó, se le quebró un poco la voz. Ella lo afrontó como afrontaba todo, con valentía y elegancia y sin autocompasión. Me hizo prometer que no perdería el tiempo compadeciéndome de mí mismo después de que ella se fuera. «¿Estás cumpliendo esa promesa?» No respondió de inmediato. ¿Lo estaba haciendo? Había sobrevivido los últimos 3 años, pero ¿los había vivido? ¿O simplemente había estado actuando por inercia, recorriendo sus tierras, manteniendo sus rutinas, esperando a que pasara el tiempo? «No lo sé», admitió finalmente. Rena apoyó la cabeza en su hombro. «Creo que estaría orgullosa de lo que hiciste al encontrar a esas mujeres. Eso también requirió valor. Solo seguía a Flint. Podrías haberlo ignorado, haber llamado a otra persona. Pero bajaste allí tú mismo. Hablaste con ellas. Te aseguraste de que estuvieran a salvo. Así eres tú, papá. Así has sido siempre, incluso cuando intentas ocultarlo». Se sentaron en un cómodo silencio, padre e hija, mientras la noche se intensificaba a su alrededor y los faros de los coches patrulla pasaban a intervalos regulares. En el interior, el teléfono de Silas vibró. Un mensaje de Bridget. «El FBI me ha contado lo de la nota. Lo siento mucho, es culpa mía». Él respondió lentamente, poco acostumbrado al pequeño teclado del teléfono. «No es culpa tuya. Su bóveda. Cuídate». Su respuesta llegó rápidamente. «Tú también. Todos rezamos por ti». Silas pensó en la cruz de madera que habían tallado en el valle, en la fe que los había mantenido vivos cuando la esperanza parecía imposible. No era un hombre especialmente religioso.
Su esposa era la creyente en su matrimonio, pero él entendía la necesidad de tener algo a lo que aferrarse. Cuando la oscuridad se cerró sobre ellos, se agachó y acarició las orejas de Flint. El perro lo miró con total confianza, con total lealtad. «Buen chico», murmuró Silas. «Tú empezaste todo esto. Lo sabes». Flint golpeó una vez con la cola contra las tablas del porche. Faltaban 4 días para el domingo. El domingo llegó con un calor que pesaba como una losa. Silas se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esa mañana se sentía diferente. El aire mismo parecía contener la respiración, esperando. El agente Park estaba de guardia, sentado en un sedán sin distintivos cerca del granero. Levantó la mano para saludar cuando Silas salió con el café. Rena aún dormía en la habitación de invitados y Flint estaba inusualmente inquieto, paseándose entre el porche y el jardín. No pasó nada por la mañana. No pasó nada al mediodía. Los agentes del FBI rotaban turnos, mantenían el perímetro, observaban y esperaban. Silas intentó trabajar, intentó ocupar su mente con la reparación de la valla y el mantenimiento del equipo, pero no conseguía concentrarse. A última hora de la tarde, estaba en el porche con el agente Howell, discutiendo si la fecha límite había sido un farol, cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Howell le indicó con un gesto que contestara. La llamada estaba siendo grabada. «Señor Kendrick». La voz era suave y culta, con un ligero acento de la costa este. «Confío en que haya recibido mi mensaje. K. Shepard Kine, si es tan amable». Los títulos importan, señor Kendrick. Denotan respeto, jerarquía, orden, cosas que su generación entendía antes de que el mundo perdiera el rumbo. Silas mantuvo la voz firme. «No le devolveré a esas mujeres. No son una propiedad. Son seres humanos que han elegido ser libres». Una risa suave. «Elección. Qué ilusión tan moderna. ¿Acaso los niños eligen necesitar orientación? ¿Acaso los perdidos eligen necesitar un pastor?» Les ofrecí un propósito, una comunidad, la salvación de sus vidas destrozadas. Y usted las devolvió a un mundo que ya las había machacado y escupido una vez. ¿A eso le llama rescate? Yo lo llamo libertad. Libertad es solo otra palabra para abandono, señor Kendrick. Libertad para pasar hambre, para fracasar, para morir solo y sin que nadie lo llore. Yo les di algo mejor. Les di un lugar al que pertenecer. Usted les dio una prisión. La voz se endureció. Yo les di todo y usted se lo quitó. ¿Sabe en qué le convierte eso? No en un héroe, sino en un ladrón, un destructor de cosas sagradas. Howell hacía señas frenéticamente, articulando con la boca. «Manténlo hablando mientras otros agentes trabajan para rastrear la llamada. Si quisieran estar contigo, no habrían huido», dijo Silas. «Estaban confundidos, asustados. Los débiles suelen estarlo cuando se enfrentan a una transformación. Pero eso es temporal, señor Kendrick. Lo que construimos juntos, es eterno y se reconstruirá con o sin ellos, aunque preferiría que fuera con ellos. El rebaño está incompleto sin sus ovejas perdidas». No van a hablar. Su tono había cambiado. Seguía siendo suave, pero con un filo subyacente, como una cuchilla envuelta en seda. «He investigado sobre usted, señor Kendrick. Viudo, capataz de construcción jubilado. Una hija. Trabaja en el Memorial Hermann de Houston. Vive solo en 40 acres con un perro llamado Flint. ¿Cree que el FBI puede protegerlo? Ni siquiera pueden encontrarme. ¿Cree que su aislamiento lo mantiene a salvo? El aislamiento lo hace vulnerable». Silas sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. «Si está tratando de asustarme, no estoy tratando de nada. Estoy exponiendo hechos. Usted tomó algo que me pertenecía. El robo tiene consecuencias, señor Kendrick. Consecuencias naturales, consecuencias kármicas, consecuencias divinas. El universo exige equilibrio. Al universo no le importa tu ego». Otra risa, esta vez más fría. Palabras valientes de un hombre que perdió a su esposa hace 3 años y no ha seguido adelante. Que vive en el pasado, aferrado a una fotografía en su bolsillo, actuando por inercia en lugar de vivir. ¿Me juzgas? Al menos yo construyo. Al menos yo creo. ¿Qué hace usted, señor Kendrick? Usted existe, sobrevive, como una planta, como una piedra. Eso no es vivir. Eso es esperar a morir. Las palabras le impactaron más de lo que Silas quería admitir, rozando pensamientos que él mismo había tenido en momentos oscuros. «Tienes razón en una cosa.
dijo Silas en voz baja. Solo he estado sobreviviendo. Pero ¿sabes qué? Encontrar a esas mujeres me ha recordado cómo es vivir. Es como la gente que se ayuda mutuamente. Es como plantarle cara a los matones que se esconden detrás de la religión y el carisma. Es como decir no a los hombres que creen que tienen derecho a controlar a los demás. Elocuente, pero en última instancia sin sentido. Tenía hasta hoy, señor Kendrick. Ha elegido el desafío. Ahora aprenderá lo que eso cuesta. La línea se cortó. Howe bajó el teléfono, con el rostro tenso. Tenemos un rastro parcial. Una torre de telefonía móvil a unos 32 kilómetros al norte, pero estaba usando un teléfono desechable y ya está fuera de la red. «¿Sabe lo de Rena?», dijo Silas, con el miedo rompiendo por fin su calma. La mencionó específicamente. Su trabajo, dónde trabaja. Le pondremos protección inmediatamente. Las 24 horas del día. Silas se dio la vuelta y entró, encontrando a Rena en la cocina preparando sándwiches. Ella le echó un vistazo a su rostro y dejó el cuchillo. «¿Qué ha pasado?», le dijo él, observando cómo se le ponía pálido el rostro, y luego se decidía con una determinación pura y esa negativa a dejarse intimidar, esa fuerza obstinada. «No voy a huir», dijo ella. «Y tú tampoco, Rena». «No, sé lo que vas a decir, que debería volver a Houston, quedarme con amigos, esconderme, pero no te voy a dejar aquí sola. Somos familia. Eso significa que afrontamos las cosas juntos». El agente Park entró y escuchó la última parte. «En realidad, señorita Kendrick, le recomendamos encarecidamente que acepte la custodia protectora. Si Kane se centra en usted para presionar a su padre, entonces mi marcha lo dejará vulnerable de otra manera», interrumpió Rena. «Estará preocupado por mí, distraído. Estoy más segura aquí con todos ustedes vigilándome que aislada en otro lugar». Los agentes intercambiaron miradas y luego Howell asintió a regañadientes. «Tendremos que implementar medidas de seguridad adicionales. Y a la primera señal de una amenaza real, esta discusión habrá terminado». Esa noche, Silas no podía dormir. Yacía en la cama escuchando cómo la casa se calmaba, la respiración de Flint en el piso junto a él, el ocasional crujido de las comunicaciones por radio de los agentes afuera. Pensó en lo que había dicho ese tipo sobre simplemente sobrevivir en lugar de vivir, sobre aferrarse al pasado en lugar de seguir adelante. Las palabras le dolían porque contenían verdad. Había estado actuando de forma mecánica, había estado tratando la vida como algo que había que soportar en lugar de algo con lo que comprometerse. Pero también había aprendido algo en las últimas 3 semanas. El propósito no se anunciaba con trompetas. Llegaba silenciosamente en el ladrido persistente de un perro, en la decisión de bajar a un cañón, en la decisión de mantenerse firme ante una amenaza. Se estiró y cogió la fotografía de Anne de su mesilla de noche. En la oscuridad no podía ver su rostro, pero no lo necesitaba. «Lo estoy intentando», le susurró a su recuerdo. «Sé que no lo he hecho muy bien, pero lo estoy intentando». Flint se movió en el suelo y Silas se agachó para apoyar la mano en el lomo del perro, reconfortándose con el simple calor de un ser vivo que confiaba plenamente en él. Afuera, la noche estaba tranquila, pero era el tipo de tranquilidad que parecía temporal, como la pausa entre 2 truenos. El ataque se produjo el miércoles, no con violencia, sino con precisión. Silas estaba en el granero reparando una brida rota cuando su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Comprueba tu correo electrónico». Abrió su correo electrónico en el teléfono con las manos repentinamente temblorosas. El mensaje no tenía asunto, solo un archivo adjunto. En contra de su mejor criterio, lo abrió. Era una fotografía reciente en alta resolución. Mostraba a Rena saliendo del Memorial Hermann Hospital con su bata, dirigiéndose hacia su coche en el aparcamiento. La fecha era de 2 días antes de que ella viniera a quedarse con él. El mensaje debajo de la foto era breve. Era tan fácil encontrarla, tan fácil vigilarla, tan fácil llegar a ella. «Aún tienes tiempo para arreglar esto». Silas vio borroso. Reenvió el correo electrónico a Howell inmediatamente y regresó a la casa con las piernas temblorosas. La respuesta del FBI fue rápida y abrumadora. En cuestión de horas, los agentes se coordinaron con la policía de Houston, revisaron las imágenes de seguridad del hospital y rastrearon el origen del correo electrónico. Rena estaba conmocionada, pero trataba de ocultarlo.
Su compostura de enfermera se resquebrajaba. Él me estaba observando, dijo en voz baja. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos, admitió Howell. El correo electrónico se envió a través de múltiples servidores proxy. Muy sofisticado. No se trata de una operación amateur. El agente Park tenía noticias por la noche. Hemos encontrado algo. Kinney ha estado utilizando intermediarios, personas que no saben para quién trabajan realmente. Los contrata a través de mercados de la web oscura, les asigna tareas específicas y les paga en criptomonedas. La persona que tomó esa foto probablemente era solo un investigador privado que pensaba que estaba haciendo una vigilancia rutinaria. ¿Puedes rastrearlo hasta King?, preguntó Silas. Lo estamos intentando, pero es muy cuidadoso. Capas y capas de separación. Esa noche, Silas se sentó en su cocina con el revólver de su padre sobre la mesa frente a él. Lo había limpiado antes, lo había cargado y había comprobado su funcionamiento. Su peso le resultaba familiar. Su padre le había enseñado a disparar cuando tenía 12 años, haciendo hincapié en el respeto por el arma y la responsabilidad por cada disparo. Nunca había imaginado apuntar con él a otro ser humano. Rena entró, vio el arma y se sentó frente a él sin decir nada. Había crecido rodeada de armas de fuego. Estaban en Texas y su familia siempre había tratado las armas como herramientas que requerían conocimiento y precaución. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Sí, yo también. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Entonces Rena dijo, háblame de las mujeres, las que encontraste. ¿Cómo son? Silas pensó en la intensa gratitud de Bridget, las manos nerviosas de Constance, la sabiduría curtida de Fa, el silencio vigilante de Lana. Son supervivientes, dijo finalmente. Pasaron por un infierno y salieron al otro lado, todavía humanas, todavía capaces de tener esperanza. Esto requiere un tipo de fuerza que la mayoría de la gente nunca tiene que encontrar en sí misma. Como mamá. Sí, como tu mamá. Rena se acercó y le apretó la mano. Vamos a estar bien, papá. King solo está tratando de asustarnos. No va a hacer nada en realidad. Silas quería creerlo, pero había oído la certeza en la voz de King, la convicción absoluta de que se le debía algo y que cobraría esa deuda de una forma u otra. A la mañana siguiente llegó otro mensaje. Esta vez era un paquete dejado en el porche en algún momento de la noche, a pesar de la vigilancia del FBI. El agente Park lo encontró durante su ronda de control del perímetro al amanecer. Dentro había un medallón de plata con una cadena en el que estaban grabadas las palabras «El pastor protege» y una nota con la misma elegante caligrafía. Esto era mío, ahora es tuyo. Un recordatorio de que ahora estamos conectados, tú y yo. Lo que yo construyo, tú intentas destruirlo. Lo que tú amas, yo puedo alcanzarlo. Piensa detenidamente qué es más importante, tu orgullo o la seguridad de tu hija. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Howe examinó el medallón con las manos enguantadas. Esto es una prueba. Podemos utilizarlo. ADN, huellas dactilares. No lo habría enviado si tuviera algo rastreable. Silas dijo que era demasiado inteligente para eso. Tenía razón. El medallón y la nota volvieron limpios, esterilizados, sin rastro. Pero Silas se quedó con el medallón de todos modos. Lo guardó en su bolsillo, junto a la fotografía de Anne, como recordatorio de lo que estaba enfrentando y por qué era importante. Esa tarde, Bridget llamó. Me enteré de las amenazas. Silas, tienes que saber que ninguno de nosotros te culparía si quisieras retirarte de esto. Si quisieras distanciarte, no voy a retirarme. Es peligroso, más peligroso de lo que crees. No solo amenaza, cumple sus amenazas. Las personas que se cruzaron con él en los otros complejos, las personas que intentaron desenmascararlo, sufrieron accidentes, incendios en sus casas, accidentes de coche, cosas que parecían aleatorias. ¿Por qué no lo ha arrestado el FBI? Porque es lo suficientemente inteligente como para no dejar nunca pruebas directas. Tiene seguidores que harían cualquier cosa por él, que creen que realmente ha sido elegido por Dios. Actúan según sus deseos, sin que él les dé órdenes explícitas. Así es como opera. Después de colgar, Silas se quedó de pie en el porche, mirando sus tierras. 40 acres que su abuelo había trabajado, que su esposa había amado, que él había planeado dejarle a Rena algún día. Solo eran tierra, rocas y árboles raquíticos, pero eran suyos. Representaban algo, continuidad, legado.
la tranquila determinación de construir una vida y mantenerla. Kane quería que renunciara a eso, quería que se doblegara, que se sometiera, que reconociera que algunos hombres tenían derecho a controlar a otros y que todos los demás debían simplemente hacerse a un lado. Silas pensó en su padre, que había sido sheriff en un pequeño pueblo al norte de allí. Su padre le había enseñado que plantar cara a los matones no era cuestión de ser valiente. Se trataba de tener más miedo de lo que pasaría si no se plantaba cara. No voy a huir, dijo en voz alta, aunque nadie más que Flint estaba allí para oírlo. Ni de mi hogar, ni de mi vida, ni de él. Flint lo miró y movió la cola. Y de alguna manera, ese simple gesto de lealtad canina era exactamente lo que Silas necesitaba. Dentro, Rena estaba hablando por teléfono con su supervisor, acordando una baja prolongada del trabajo. El agente Howell estaba coordinando con su equipo, planificando los siguientes pasos, y en algún lugar, Shepard Kane también estaba haciendo planes. El enfrentamiento se produjo el viernes, exactamente una semana después de la fecha límite que había fijado Kane. Silas estaba revisando la valla cerca de la frontera este cuando vio el vehículo, un sedán polvoriento, aparcado en la carretera del condado a unos 100 metros de su propiedad. Un hombre estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, observando. No se escondía. Esa era la cuestión. Quería que lo vieran. Silas sacó su teléfono y tomó una foto. Luego se la envió al agente Park. La respuesta llegó de inmediato. «Quédese donde está. Vamos hacia usted». Pero el hombre ya caminaba hacia él, con las manos visibles y vacías, moviéndose con la confianza despreocupada de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Silas se mantuvo firme, con una mano cerca del bolsillo donde había empezado a llevar el revólver de su padre. Flint gruñó en voz baja, un sonido que Silas rara vez había oído en un perro normalmente dócil. El hombre se detuvo a unos 6 metros de distancia. Era más joven de lo que Silas esperaba, tal vez de unos 35 años, con una complexión delgada y el tipo de rostro curtido que se obtiene del trabajo al aire libre. Llevaba vaqueros, botas y una camisa sencilla. Nada amenazante, nada destacable. «Señor Kendrick», dijo con voz suave, «el pastor quiere reunirse con usted en persona. Solo ustedes dos. No me interesa reunirme con él». Pensó que diría eso, así que me pidió que le entregara un mensaje. La expresión del hombre no cambió, pero sus ojos estaban atentos, calculadores. Sabe que tiene protección federal. Sabe que escuchan sus llamadas, leen sus correos electrónicos y vigilan su propiedad. Sabe que creen que pueden mantenerlo a salvo. El hombre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Pero, señor Kendrick, ¿cuánto tiempo puede durar eso? ¿Semanas? ¿Meses? Al final, el FBI tendrá que retirar sus recursos. Al final, volverá a estar solo. Y el pastor es un hombre paciente. Puede esperar. Es bueno esperando. Pero la pregunta es, ¿puede vivir así indefinidamente? Mirando por encima del hombro, preocupándose por su hija cada vez que va a trabajar. ¿Es eso una amenaza? Es una realidad. Pero no tiene por qué ser su realidad. Reúnase con él. Una conversación en terreno neutral en el antiguo molino de grano de la carretera 47, esta noche al atardecer. Venga solo y él le promete que saldrá ileso. ¿Rechazar? Y se encogió de hombros. Bueno, el pastor protege a su rebaño por cualquier medio necesario, y eso incluye lidiar con las amenazas a su misión. 2 vehículos del FBI llegaron a toda velocidad por la carretera, levantando polvo. El hombre no huyó. Se quedó allí, sonriendo, con esa sonrisa vacía, mientras los agentes saltaban con las armas desenfundadas. Ya en el suelo, el hombre obedeció inmediatamente, moviéndose lenta y deliberadamente. «Solo soy un mensajero», dijo con calma mientras lo esposaban. «No he infringido ninguna ley. He entregado una invitación. Eso es todo lo que pueden comprobar. No voy armado. No he amenazado a nadie. Simplemente he transmitido una solicitud de reunión». El agente Park lo registró. No llevaba armas, ni identificación, nada más que un teléfono desechable con un único contacto guardado. El teléfono sonó mientras lo metían en una bolsa como prueba. Park respondió con el altavoz. «Soy el agente especial Park, del FBI». La voz de Kane se escuchó clara y segura. «Agente Park, buenas tardes. Confío en que esté tratando a mi socio con respeto. Es un ciudadano respetuoso de la ley que se ofreció voluntario para entregarme un mensaje.
No hay nada ilegal en eso. Lo estamos deteniendo para interrogarlo. ¿Por qué cargos? Entregó un mensaje. Eso no es un delito. A menos que el FBI haya decidido que la libertad de expresión ya no se aplica en Texas. No me gustaría tener que contactar con mis abogados por violación de los derechos civiles. Howell había llegado y cogió el teléfono. Señor Kane, tiene que dejar de amenazar al testigo. No he amenazado a nadie, agente Howell. He invitado a mantener una conversación entre dos adultos, man to man. Sin abogados, sin agentes, sin dispositivos de grabación, solo dos personas hablando con sinceridad sobre una situación que se ha salido de control. Si el señor Kendrick decide no aceptar, está en su derecho, al igual que yo tengo derecho a seguir viviendo mi vida y dedicándome a mi ministerio. Su ministerio implica secuestro y detención ilegal. Sus acusaciones no tienen pruebas ni cargos. Nunca he sido condenado por nada, agente Howell. Ni siquiera he sido arrestado. Su investigación lleva años en marcha y no ha dado ningún resultado. ¿En qué momento el acoso se convierte en un delito real? ¿En qué momento el FBI reconoce que está persiguiendo a un hombre por sus creencias religiosas? Silas le quitó el teléfono a Howell. Quedaremos. Todos empezaron a hablar a la vez. Park, Howell, Rena, que había salido corriendo de la casa, pero Silas los ignoró. Esta noche, le dijo a King, la puesta de sol en el molino de grano. Solo tú y yo. Silas, no. Howell intentó coger el teléfono, pero él se apartó. Quiero que esto termine, dijo Silas al teléfono. ¿Quieres hablar? Bien, hablaremos cara a cara, pero después de esta noche, déjame en paz. Deja en paz a mi hija. Deja en paz a esas mujeres. Resolvamos esto y habremos terminado. Hubo una pausa y cuando Kine volvió a hablar, había algo parecido a aprobación en su voz. Un hombre valiente. Lo respeto, señor Kendrick. Es una cualidad poco común hoy en día. Muy bien, esta noche al atardecer. Venga solo. Sabré si no lo hace. Y, señor Kendrick, venga con la mente abierta. Quizá descubra que tenemos más en común de lo que cree. Los dos somos hombres que valoramos la lealtad, que entendemos el sacrificio, que hemos perdido cosas que amábamos. La línea se cortó. La discusión que siguió fue intensa. Howell se negó rotundamente a permitirlo. Park dijo que era caer en una trampa. Rena estaba a punto de llorar, suplicándole que no fuera. De lo contrario, no parará, dijo Silas en voz baja. Tú mismo lo has dicho. Es paciente. Esperará a que termine la protección del FBI. Esperará hasta que sea vulnerable. Esto termina ahora según mis condiciones o nunca terminará. No puedo vivir así indefinidamente. Ninguno de nosotros puede. Entonces estaremos allí, dijo Howell. Perímetro de vigilancia, apoyo de largo alcance, equipo táctico en espera. Lo sabrá y entonces la reunión no se celebrará. Y volveremos al punto de partida. Probablemente esté observando en este momento. ¿Sabe cuántos agentes tienes? ¿Dónde están posicionados? ¿Qué recursos estás utilizando? Este hombre te ha evadido durante 6 años. ¿Crees que no sabe cómo detectar la vigilancia? Discutieron durante otra hora, pero Silas había tomado su decisión. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Llevaría un micrófono oculto. El FBI se situaría a una distancia lo suficientemente lejos como para que Kinney no los detectara inmediatamente, pero lo suficientemente cerca como para responder si las cosas salían mal. Un botón de pánico en su bolsillo que se pulsaría una vez para obtener una respuesta inmediata. Y un equipo de francotiradores en una colina con vistas al molino de grano. Por si acaso. Rena lo apartó antes de que se marchara. Papá, por favor, esto es una locura. Es peligroso. Y si no te deja marchar, entonces el FBI estará allí en cuestión de segundos. Pero Rena, tengo que hacerlo. No solo por nosotros, sino por esas mujeres, por todas las personas a las que Kim podría hacer daño en el futuro. Alguien tiene que plantarle cara. Alguien tiene que mirarle a los ojos y decirle que no. Ella lo abrazó con fuerza. Vuelve conmigo. Prométemelo. Lo prometo. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Silas se subió a su camioneta. Flint saltó a su lado antes de que nadie pudiera detener al perro. Está bien, dijo Silas, rascándole detrás de las orejas a Flint. Tú empezaste esto. Más vale que lo terminemos juntos. Condujo hacia el viejo molino de grano, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de Texas de rojo y dorado, y se preguntó si se dirigía hacia una resolución o hacia un desastre.
En su bolsillo, la fotografía de Anne presionada contra su pecho por un lado, el medallón de Kim por el otro, el pasado y el presente, el amor y la amenaza, todo lo que lo había llevado como un esqueleto contra el cielo oscurecido. 3 pisos de madera desgastada y metal oxidado, ventanas rotas, paredes combadas. Llevaba abandonado 20 años, una reliquia de cuando esta parte de Texas aún creía que tenía futuro en la agricultura. Silas aparcó a 50 metros y se sentó un momento, reponiéndose con el cable oculto bajo su camisa. Podía oír el débil ruido estático de la frecuencia del FBI. Estaban ahí fuera, en algún lugar, observando con prismáticos de largo alcance, escuchando cada palabra que decía. Flint gimió suavemente, sintiendo su tensión. «Quédate», dijo Silas con firmeza, abriendo la puerta. Al perro no le gustaba, pero obedeció, acomodándose en el asiento con la barbilla sobre las patas, observando con ojos preocupados. Silas caminó hacia el molino, con las botas crujiendo sobre la grava y los cristales rotos, el revólver pesado en su bolsillo. El sol tocaba ahora el horizonte, proyectando largas sombras que hacían que el edificio pareciera aún más siniestro. Podía oler la descomposición, la madera podrida, el óxido y algo orgánico que podrían haber sido animales muertos o simplemente los residuos acumulados durante 2 décadas. La puerta principal colgaba torcida de unas bisagras rotas. La empujó con cuidado, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del interior. Kine esperaba en lo que en su día había sido la planta principal de procesamiento. Los huecos del techo dejaban entrar rayos de luz solar moribunda que iluminaban las motas de polvo y hacían que el espacio pareciera casi una catedral. Tenía un aspecto diferente al de la fotografía, más viejo, más canoso, pero con los mismos ojos intensos que parecían ver más allá de las apariencias, hasta algo más profundo. Llevaba ropa sencilla y el mismo medallón de plata alrededor del cuello que le había enviado a Silas. Tenía las manos relajadas a los lados y sonrió cuando Silas entró, como si diera la bienvenida a un viejo amigo. Señor Kendrick, la voz de Kane era cálida, acogedora, en total contradicción con los mensajes amenazantes de las últimas semanas. Gracias por venir. Sé que esto requería valor. Valor de verdad, no el tipo de valor que la gente muestra en las redes sociales o en los tribunales. El valor de afrontar la incertidumbre en soledad. Acabemos con esto. Querías hablar, así que habla. Vamos al grano. Te lo agradezco. Sin fingimientos, sin juegos. Eso es raro hoy en día. Kane se acercó, con movimientos pausados, casi elegantes. ¿Cree que soy un monstruo? Lo veo en su cara. El FBI le ha contado historias. Secuestro, encarcelamiento, manipulación, quizá cosas peores. Y usted les cree porque, ¿por qué no iba a hacerlo? Son las autoridades. Llevan trajes y placas. Son los buenos de esta historia. Retuvo a 4 mujeres contra su voluntad durante años. Yo les ofrecí un refugio de un mundo que las había destrozado. Estructura, propósito, pertenencia, una comunidad donde eran importantes, donde su trabajo tenía sentido, donde formaban parte de algo más grande que su sufrimiento individual. La voz de Kim era razonable, casi amable. Sí, había reglas. La comunidad requiere disciplina. Las familias tienen reglas. Las iglesias tienen reglas. Los países tienen reglas. Pero la prisión, negó lentamente con la cabeza. La prisión es donde usted vive, señor Kendrick. Solo en su tierra, aferrándose a los recuerdos de una mujer muerta, pasando por los movimientos de una vida, manteniendo una propiedad en lugar de construir un futuro. Esa es una celda que usted mismo construyó y cuya puerta cerró desde dentro. Al menos yo la elegí. ¿La eligió usted o la eligió el dolor por usted? La voz de Kina era suave, casi amable, lo que de alguna manera lo empeoraba. Lo he estudiado detenidamente. Perdió a su esposa hace 3 años por un cáncer. La vio deteriorarse durante 18 meses. Se retiró de su trabajo, se mudó aquí, a las antiguas tierras de su familia, y se aisló. Su hija se preocupa constantemente por usted, lo llama todas las semanas. Intenta que vuelva al mundo, pero usted se resiste. Está muriendo lentamente, señor Kendrick, y lo llama vivir. Al menos las mujeres que reuní estaban vivas. Tenían un propósito. Se importaban unas a otras.
Las palabras le dolían porque tocaban verdades que Silas había estado evitando, pensamientos que le venían en las horas oscuras antes del amanecer, cuando no podía dormir, pero mantuvo la voz firme. Esto no se trata de mí, se trata de usted tratando de controlar a personas que querían ser libres. ¿Libres? Kim sonrió con tristeza, como si la palabra en sí fuera ingenua. Dime, ¿dónde están ahora? Bridget está con su hermana, paralizada por el trauma, incapaz de trabajar, dependiente de la caridad y la ayuda del gobierno. Constance está en terapia 3 veces por semana, asustándose con las sombras, incapaz de confiar en nadie. Faye recayó. ¿Lo sabías? Volvió a tomar pastillas a la semana de recuperar su libertad, tratando de adormecer la realidad de un mundo al que no le importa si vive o muere. Y Lana no habla con nadie, no sale de su habitación, no come a menos que la obliguen. Esa es la libertad que les dio, señor Kendrick. Ese es el regalo que les concedió. Silas se sintió mal. Está mintiendo. ¿Sí? Llame a Bridget. Pregúntele. Pregúntele cuántas noches se despierta gritando. Pregúntele cuántas solicitudes de empleo ha rellenado y ha sido rechazada por el vacío en su historial laboral. Pregúntele si se siente libre. Kind extendió las manos. El mundo se traga a las personas destrozadas, señor Kendrick. Siempre lo ha hecho. Los fuertes sobreviven, los débiles sufren. Yo los recomponía. Les daba un propósito, una comunidad, seguridad, un lugar al que pertenecer. Y sí, esperaba compromiso a cambio. Está mal dedicarse a algo más grande que uno mismo. Esperabas propiedad. Los tratabas como si fueran de tu propiedad. Yo los trataba como un pastor trata a su rebaño, con cuidado, con orientación, protegiéndolos de peligros que no podían ver ni comprender. ¿Quién tocó el medallón que llevaba en el cuello? No lo entiendes porque nunca has construido nada. Trabajabas en la construcción, siguiendo los planos de otras personas, ejecutando las visiones de otras personas. Mantienes la tierra de tu difunta esposa, preservando lo que era en lugar de crear lo que podría ser. Pero nunca has construido algo de la nada. Nunca has reunido almas rotas y las has forjado en una comunidad que funcionara, que prosperara, que diera sentido a vidas que no lo tenían. Una comunidad de la que 4 personas intentaron escapar. 4 personas, corrigió Ken con cuidado, de las 37 que encontraron paz y propósito bajo mi guía. 4 que estaban confundidas, asustadas, manipuladas por influencias externas. Personas que no entendían nuestro propósito, que no podían ver más allá de las libertades superficiales de un mundo corrupto. Como tú, se acercó y la mano de Silas fue instintivamente a su bolsillo. Tranquilo, dijo Kina, notando el movimiento. Su sonrisa no vaciló. No voy a hacerte daño, no lo necesito. La violencia es a lo que recurren los hombres débiles cuando les fallan las palabras. Solo quiero que entiendas algo. Esas mujeres eran mías para guiarlas, protegerlas, salvarlas de sí mismas y de un mundo que ya las había destrozado una vez. Tú te las llevaste. Interrumpiste años de trabajo cuidadoso, años de progreso, sanación y transformación. Destruiste algo hermoso y lo llamaste rescate. Y los medios de comunicación te convirtieron en un héroe por ello. Si era tan hermoso, ¿por qué huyeron? Por primera vez, la ira se reflejó en el rostro de Kim, una grieta en su impecable fachada. Apretó la mandíbula y sus ojos se endurecieron. Porque las personas son débiles, porque el mundo ofrece comodidades fáciles y promesas vacías, porque a veces el rebaño necesita que le recuerden por qué necesita al pastor. Una oveja no entiende que la valla la protege de los lobos, solo ve restricciones. Por eso el pastor debe ser fuerte, debe estar dispuesto a tomar decisiones difíciles. No te necesitan, nunca lo hicieron. No. La voz de Ken se endureció, la calidez se evaporó. Entonces, ¿por qué se están desmoronando sin mí? ¿Por qué Bridget tiene pesadillas todas las noches? ¿Por qué Faye recayó? ¿Por qué Lana no habla? Les di estructura, propósito, significado, una razón para despertarse cada mañana. Tú les diste caos y lo llamaste liberación. Yo les di opciones. La elección es una ilusión para las personas lo suficientemente fuertes como para usarla. Para todos los demás, es solo una carga que no están preparados para llevar. Kim dio un paso atrás, recuperando la compostura. No te traje aquí para discutir de filosofía, señor Kendrick. Te traje aquí para hacerte una oferta, una generosa,
teniendo en cuenta lo que me has costado. Silas esperó, sin decir nada. Ayúdame a reconstruir, continuó King. Ahora tienes credibilidad, la confianza del público. Eres el héroe que salvó a 4 mujeres desaparecidas. La gente te escuchará. Ayúdame a llegar a otras personas que necesitan ser salvadas. Usa tu historia para abrir puertas. A cambio, te dejaré en paz. Dejaré en paz a tu hija. Olvidaré toda esta desafortunada situación. Nos convertiremos en socios en lugar de enemigos. Piénsalo. Tu voz, mi visión, podríamos ayudar a tanta gente. Silas lo miró fijamente, genuinamente sorprendido. ¿De verdad crees lo que estás diciendo? ¿De verdad crees que estás ayudando a la gente? Yo sé que lo estoy haciendo. He visto las transformaciones. He visto a gente llegar destrozada y marcharse recuperada. O lo hacían hasta que las interferencias destruyeron lo que habíamos construido. Entonces estás delirando, y yo he terminado aquí. Se dio la vuelta para marcharse, y la voz de quien lo siguió, ahora sin rastro de calidez, fría y cortante, como el viento de enero. Está cometiendo un error, señor Kendrick. El FBI no puede protegerte para siempre. Los recursos son finitos. La capacidad de atención convertirá en una noticia del pasado y volverás a ser un anciano solo en una granja. Y yo tengo tiempo, tengo recursos, tengo gente que cree en mí absolutamente y que haría cualquier cosa que les pidiera sin cuestionar nada. ¿Y tú qué tienes? Un perro, una hija y un pedazo de tierra en medio de la nada. Silas se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. Yo tengo algo que tú nunca entenderás. Tengo gente que ha decidido preocuparse por mí. No porque los haya manipulado o atrapado o convencido de que están rotos y solo yo puedo arreglarlos, sino porque así es como es una conexión real. Así es como es una comunidad real. No es control, no es propiedad, solo gente que se elige libremente. Cada día salía al crepúsculo, dejando a Cain sola en las ruinas, y no miraba atrás. 2 meses después del enfrentamiento en el molino de grano, Silas estaba en el porche de su casa, contemplando cómo el otoño se instalaba en el paisaje de Texas. Por fin había bajado el calor, y las mañanas traían una frescura que hacía que el café supiera mejor y el trabajo pareciera menos una carga. ¿Quién estaba bajo custodia federal? La reunión había dado al FBI lo que necesitaba. Su voz grabada haciendo declaraciones que, combinadas con el testimonio de las 4 mujeres y las pruebas recopiladas de su red, construyeron un caso irrefutable. Sus seguidores se habían dispersado cuando se supo la noticia de su detención. Algunos cooperaron con los investigadores, otros simplemente desaparecieron, tal vez para encontrar otro pastor al que seguir. El juicio sería largo y complicado. Pero eso ya no era preocupación de Silas. Había prestado testimonio en las audiencias preliminares, había capeado otra breve tormenta de atención mediática, y luego, agradecido, había vuelto a su tranquila vida. Excepto que ya no era tan tranquila, y le sorprendió descubrir que no le importaba. Rena lo visitaba cada 2 fines de semana. Ahora, en lugar de llamar desde la distancia, había empezado a traer a su novio Marcus, un bombero de risa fácil y mirada amable. Se sentaban en el porche con Silas, hablando de todo y de nada, y a veces el nombre de Anne surgía de forma natural, sin el peso del dolor, aplastando la conversación. Las 4 mujeres se habían mantenido en contacto. Bridget llamaba cada pocas semanas para ponerlo al día de sus progresos. Había vuelto a la escuela para estudiar trabajo social. Constance había vuelto a conectar con la familia de su difunto marido y había encontrado un apoyo inesperado. Effa llevaba 18 meses sobria y trabajaba en un centro de recuperación. Y Lana estaba aprendiendo a hablar de nuevo poco a poco a través de la arteterapia, que le permitía expresar lo que las palabras aún no podían captar. Habían pedido visitar a las 4 juntas por última vez antes de seguir adelante con sus vidas reconstruidas. Llegaron un sábado por la tarde a finales de noviembre, en el todoterreno que Bridget había pedido prestado. Tenían un aspecto diferente al que tenían en el hospital, más sanos, más fuertes, más ellos mismos. Trajeron comida, historias y algo envuelto cuidadosamente en un paño. Se sentaron en el porche, este grupo improbable reunido por la supervivencia y el azar, compartiendo una comida mientras Flint se movía entre ellos, recogiendo cariño y dejando caer la comida con igual entusiasmo. «Queríamos darte las gracias como es debido», dijo Bridget mientras las sombras de la tarde se alargaban. «Todos juntos por todo lo que hiciste, por vernos cuando el mundo había dejado de mirar».
No tenéis por qué darme las gracias, comenzó Silas, pero Constance le interrumpió amablemente. Sí, tenemos que hacerlo. Déjanos hacerlo. Fa desenvolvió el paquete de tela, revelando una colcha hecha a mano. Era preciosa, 12 cuadrados, cada uno contando una historia. El valle donde habían sobrevivido, la cruz de madera que habían tallado, Flint representado con cuidadosas puntadas, la granja de Silas, el hospital, la sala del tribunal donde habían testificado y 6 cuadrados más que mostraban sus nuevos comienzos. Los libros de texto de Bridget, los nietos de Constance, la moneda de sobriedad de F.A., las pinturas de Lana, el rostro de Rena y por último, un amanecer. Cada una hicimos 2 cuadrados, dijo Lana en voz baja, con la voz aún vacilante, pero cada vez más firme. Para mostrar dónde hemos estado y hacia dónde vamos, queríamos que lo tuvieras para recordarlo. Silas tomó la colcha con manos que no estaban del todo firmes. La artesanía era notable. Horas y horas de trabajo, puntadas que hablaban de paciencia, cuidado y sanación. Es preciosa, logró decir. Gracias. Nos devolvisteis la vida, dijo Bridget, y tenía lágrimas en los ojos, no solo por encontrarnos, sino por plantarle cara, por negaros a dejarle ganar. Nos mostrasteis lo que es la verdadera fuerza, no el control ni la dominación, solo el valor silencioso y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Hablaron hasta la noche, compartiendo historias, planes y esperanzas. Constance estaba pensando en escribir un libro. F.A. quería crear una fundación para supervivientes de grupos coercitivos. Lana había sido aceptada en la escuela de arte. Bridget se graduaría la próxima primavera. Cuando se marchaban, Bridget se quedó atrás un momento. ¿Estás bien?, le preguntó a Silas en voz baja. ¿De verdad estás bien? Sé que estos meses han sido duros. Silas lo pensó con sinceridad. ¿Estaba bien? Seguía echando de menos a Anne todos los días. Seguía llevando su fotografía en el bolsillo. Pero algo había cambiado. El dolor seguía ahí, pero había dejado espacio para otras cosas. Conexión, propósito, incluso momentos de alegría inesperada. Lo estoy consiguiendo, dijo. Por primera vez en 3 años, creo que realmente lo estoy consiguiendo. Después de que se marcharan, Silas se sentó en el porche mientras caía la noche, con la colcha sobre el regazo. Flint yacía a sus pies, con la barbilla apoyada en sus botas. El cielo estaba despejado. Las estrellas comenzaban a aparecer y había algo en la noche que se sentía merecido en lugar de vacío. Miró su tierra, el bosque de nogales, plateado por la luz de la luna, el paisaje familiar que casi se había convencido a sí mismo de que era suficiente. Era suficiente, pero no tenía por qué serlo todo. Ahora había espacio para otras cosas, para las personas, para la conexión, para vivir en lugar de solo sobrevivir. Sacó la fotografía de Anne y estudió su rostro a la luz del porche. Creo que te gustarían, le dijo a su recuerdo, las mujeres, el novio de Rena, la persona en la que estoy tratando de convertirme. Creo que estarías orgullosa. La fotografía no respondió, pero de alguna manera el silencio se sentía menos vacío que antes. Flynn se movió y lo miró con ojos pacientes y comprensivos. El perro, que lo había iniciado todo al negarse a ignorar lo que otros habrían pasado por alto. El fiel compañero que le había recordado que la esperanza no era algo que se perdía, era algo a lo que decidías aferrarte. Buen chico, dijo Silas, rascándole detrás de las orejas a Flynn. El mejor chico. En el interior, su teléfono vibró, un mensaje de Rena. Llegué bien a casa. Te quiero, papá. Él respondió, yo también te quiero. Otro mensaje de Bridget. Gracias por todo. Has cambiado nuestras vidas. Respondió él, tú también has cambiado la mía. Porque era cierto, él pensaba que las estaba salvando, pero, en cierto modo, ellas también lo habían salvado a él. Silas se levantó con cuidado y dobló la colcha. Al día siguiente volvería a su trabajo habitual, pero ahora sería diferente, menos como seguir una rutina y más como vivir con un propósito. A sus espaldas, la noche tejana se instalaba con sus sonidos familiares. El vino a través de la hierba seca, el lejano ulular de un búho, el crujir de la madera vieja, los sonidos del hogar, los sonidos de la vida que continúa, los sonidos de un hombre que había encontrado el camino de vuelta desde el aislamiento, una pequeña decisión tras otra. Algunas personas pasan toda su vida buscando un propósito, le dijo en voz baja al caballero. El mío me encontró a mí. Abrió la puerta y entró,
con Flynn siguiéndole de cerca, listo para afrontar lo que le deparara el mañana.